Hola amigos y amigas de Licor de Cuervo, estamos en otra sección de la caja de Hiram y hoy hablaremos de un tema bastante interesante que es la escritura creativa. A veces no es fácil encontrar de qué escribir y sobre todo cómo sentir, ¿no? Esta parte a veces nos cuesta mucho trabajo y pues a veces necesitamos desarrollarla mucho mejor. Y para eso estamos con Emilio Calderón, que es un escritor que hemos visto su progreso y sobre todo por su talento, ¿no? Hola, ¿cómo estás, Emilio? Hola, muy honrado de estar por acá. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Primero, pues quiero agradecerte también. Yo también, como he dicho, he visto tu progreso en la escritura y pues quiero que nos cuentes más del origen de todo tu proceso de escritor en ese sentido. ¿Cómo empezó? ¿Cuál fue el origen? Bueno, formalmente empezó en la facultad con una profesora que se llama Josefina Estrada. Ella era profesora de periodismo y lenguaje narrativo. Era una materia que se enfocaba en demostrarte que el periodismo no es solamente cifras y números, ¿no? Que cada vez que veías un asesinato o algún tema, más allá de estos índices de violencia, todas estas cifras, se trata de una persona, ¿no? De una vida y de una familia. Cada asesinado era una historia de, pues sí, una vida perdida, no sé, un matrimonio ya fallido, un niño huérfano, o sea, muchas cosas venían de eso. Entonces nos hacía ver más allá de la parte periodística e irnos más a la parte humana, ¿no? A la parte más literaria, por así decirlo. Entonces ahí, lejos de estar haciendo notas informativas, hacíamos cuentos. Nos puso a hacer cuentos y bueno, fue cuando encontré que me servía mucho. Aunque originalmente, cuando yo empecé desde pequeño, creo que tenía 7 años cuando empezaba a escribir, hacía muchos escritos, pero en ese momento la verdad no estaba dentro de mí la semilla, como que lo disfrutaba, pero no era lo mío. Digamos que siempre fue como algo que te gustaba, ¿no? Sí, siempre estuvo presente, pero fue hasta 2018 cuando lo tomé con seriedad como algo a lo que me podía dedicar. ¿Te acuerdas del primer cuento que escribiste así como, qué te causó? ¿El primer cuento que escribí ya tomándomelo en serio o en general? En general o, por ejemplo, como tú decías de escribir a los 7 años, a lo mejor pues puedes escribir Sí. de... Yo recuerdo mucho que escribía de un perro y un gato que eran mejores amigos y eso era un cuento para mí, ¿no? O sea, como la mejor historia que podía haber. Entonces, pues iniciamos desde ese punto, a ver. Creo que tenía unos 8 años, 9 años, estaba en segundo de primaria quizá, y era un cuento sobre un niño que estaba por cumplir años, pero que veía que nadie se acordaba, estaba muy desanimado al respecto, y a escondidas su madre estaba organizándole una fiesta sorpresa con todos sus compañeros. Entonces el día de su cumpleaños nadie lo felicita y él se pone triste, pero cuando llega a su casa están todos esperándolo para felicitarlo, ¿no? Era pues una historia, además de muy simple, con un matiz mucho más alegre en contraste con las historias que fui escribiendo después. Ok, entonces se ve como esa progresión también de sentimientos, ¿no? Totalmente. Creo que parte de tu trabajo es muy interesante en esa parte, que como que muestras los sentimientos tal como son, no es como que te pongas algo en ese sentido, ¿no? Sí, algo que, bueno, cuando yo tomaba las clases con esta profesora, también me sirvieron mucho como terapia, ¿no? Eran una especie de catarsis. Yo en los cuentos empezaba a conocerme, yo tenía muy poco conocimiento de mí mismo. Suena un poco gracioso, pero no tenía mucha conciencia de mis gustos, de mis necesidades, de mis intenciones, y empezar a escribir era un diálogo conmigo mismo, era empezar a conocer mis propios miedos, mis inseguridades más a fondo, ¿no? Ver de frente lo que generalmente evitaba ver. Entonces decidí que al escribirlo lo iba a hacer directo, tajante, ¿no? Sin tanto rodeo, sin tanta figura, y muchas veces sí eso, las emociones están proyectadas tal cual son, ¿no? O sea, sin tanto filtro, por así decirlo. Digamos que cuál es la emoción que como que te ha costado más trabajo expresar a lo largo, o sea, como que todavía sientes que al momento de escribir como que a veces no sale muy bien, pero o sale muy profundo, ¿no? Algo así. Creo que la emoción que más me cuesta también es a la que más recurro, que es el miedo al abandono. O sea, creo que la mayoría de mis cuentos están enfocados en el miedo al abandono, al rechazo. Creo que
es la que mejor me sale, pero también es la que más trabajo me cuesta, no tanto proyectar, sino lidiar con ella. Y creo que las que de repente no me siento tan cómodo proyectando son las más alegres, como que las siento irrealistas a la hora de escribir. Ok, sí lo he visto, por ejemplo, en Casa Sola. De hecho es un libro bastante, pues, o sea, como que sí te toca en ese sentido, ¿no? Y creo que lo principal es la soledad, ¿no? En ese aspecto también de vivir la soledad es algo que pues también no siempre como que se expresa de una manera tan fuerte o tan potente, ¿no? Totalmente, o sea, creo que vemos la soledad como algo muy físico, pero es algo muy emocional, es algo muy, muy existencial, y por lo mismo de repente no terminamos de ver todo lo que puede abarcar la soledad, porque no es solamente eso, ¿no? La soledad física, es el abandono a uno mismo, y llegar a eso es muy complicado de digerir como seres, o sea, porque somos seres sociales, ¿no? Incluso creo que podemos explorar la soledad estando acompañados, y eso es medio rudo de repente. Para ti, ¿qué representa la soledad? Si lo vemos como una persona, en ese sentido, ¿cómo te lo imaginas? Creo que sus amigos pueden ser la monotonía y la procrastinación. Creo que lo que hace que una persona esté sola puede ser muy diverso, pero lo que hace que la persona se quede sola es la falta de acción, la falta de búsqueda de salir de ese estado. Entonces creo que el procrastinar, el no actuar, el quedarse en lo mismo es lo que hace o condena a que una persona se quede sola para siempre. Y de hecho eso es como, o sea, yo me imagino que dentro de todos los cuentos que has escrito, pues eso se representa, ¿no? O sea, como que siento que tú dejas una parte de ti en la escritura, ¿no? Sí, totalmente. Creo que mi escritura es muy autorreferencial, incluso si hago muchos personajes muy distintos a mí, en edades, en género, en realidades sociales, pero creo que es una manera de hacerlos un poco más alejados de mí posible para que no se vea tan directo, que a veces son autorretratos. ¿Qué personajes se te vienen a la mente cuando escribiste o podrías contarnos al menos de algunos que tú recuerdes, que así digas, ay, que en este personaje como que estoy muy proyectado. Muy proyectado, me proyecté, me identifiqué, digo. Pues creo que, por ejemplo, algo que hago mucho es que mis personajes principales no tienen nombre. Hablan de los nombres de los otros personajes, pero generalmente no les pongo nombre, justo para evitar esta proyección o esta personificación mía, ¿no? Entonces, no podría decir muchos nombres como tal, pero podría hablar de el primer cuento de mi primer libro, que se llama Monstruo Naranja. Es un chico que se suicida en una línea del metro. Y creo que ese sí es directamente, o sea, salvo el final, que es realismo mágico, el cuento sí es casi una autobiografía, ¿no? Y por eso mismo decidí no ponerle nombre. Hay un personaje, es una mujer que se pone a llorar para poder tener agua en su casa, y aunque también es realismo mágico ese cuento, creo que el lugar de donde viene, la anécdota de donde viene ese cuento, pues es muy realista, ¿no? Fue algo que me pasó ese mismo día que escribí el cuento. Entonces, esos sobre todo, creo que esos dos son como los que más he apropiado. O sea, tu estilo es como muy de decir en la primera persona, ¿no? O sea, sí, como decir, estoy viviendo esto en este momento, tal persona está aquí, y sobre todo ese proceso igual también como de pues expresar poco a poco lo que estás sintiendo, y parte de eso creo que es algo que se complica mucho cuando tratamos de escribir. Totalmente, creo que la primera persona es muy confesional. Ajá. Y eso pues es muy poderoso a la hora de presentarlo, pero a la hora de escribirlo puede ser muy desafiante. Sí he trabajado también con la tercera persona, la segunda persona, pero creo que son más... me siento más cómodo con la primera, porque justo te obliga a confesarte, ¿no? A decir cosas, a abrirte. Entonces me gusta bastante la primera persona. ¿Hay algún autor o autor que te haya marcado así para poder inspirarte? Bueno, creo que justo mi libro favorito es 12 cuentos peregrinos de García Márquez. Ahí no me relató un náufrago, pero García Márquez me gusta muchísimo. También creo que
un libro que incluso me hizo hacer, bueno, pararme a escribir después de terminarlo, fue Llano en llamas de Juan Rulfo. Y bueno, me gusta bastante Edgar Allan Poe, y más recientes y más directos, por así decirlo, están Emiliano Monge, Mariana Enríquez y Eva Leticia de Sánchez. Creo que son 3 escritores que han influido bastante en mi obra, o que a la hora de leerlos digo, es el tipo de literatura que quiero escribir. ¿Cómo es ese proceso creativo también que tú tomas al momento de escribir un cuento? Creo que ha evolucionado muchísimo. Casi todo el primer libro sí lo escribía en mi cuarto. Me sentaba y necesitaba que estuviera sola la casa, paradójicamente. O sea, literal, sí, nadie, casa sola. Sí. O sea, y no era como que, aunque alguien estuviera ahí, podía no molestarme, podía no entrar, podía encerrarme en el cuarto, pero necesitaba esta soledad para poderme sentir en confianza de contar mis cosas, ¿no? Aunque se las estaba contando únicamente a la pantalla de la computadora, necesitaba esta soledad para estar cómodo. Pero en el segundo libro cambió muchísimo el ritual. Que es Bitácora de viaje. Porque justo su título viene del hecho de que la mayoría de los cuentos los escribí en el camión. Yo entré a trabajar, trabajaba a 2 horas de mi casa, entonces me tomaba un buen trayecto en camión, un buen trayecto en metro, y lo que empecé a hacer es que a la hora de ir en el metro leía algún texto para inspirarme, y a la hora de ir en el camión escribía en texto, ¿no? Escribía un mensaje conmigo mismo en WhatsApp, y pues sí, ¿no? Fue muy distinto, porque ahí es todo lo contrario a la intimidad del primer libro. Y justo, me inspiraba bastante, sí. Me podía encontrar muchísima inspiración en los otros pasajeros, en la idea de qué pasaba con los conductores que estaban todo el día pues en jornadas larguísimas, a veces incluso sin poder orinar o así, ¿no? Como que pensaba en la realidad monótona a la que muchas personas estaban confinadas, y eso inspiró mucho ese libro. Creo que justo el hecho de que cambiaran mis rituales de escritura también hizo que cambiaran los temas que abordaba. Mientras el primer libro habla más de soledad y abandono, habla más de la necesidad de moverte de esos estados, ¿no? Es un poco más dinámico, y por eso mismo también decidí tomar una pausa en la escritura, pero decidí que volveré a escribir cuando sienta que vaya a ser el momento, ¿no? Y eso puede ser en cualquier lugar. O sea, también estoy preparado a que he escrito en plazas, he escrito mucho en carretera, mucho en viajes, pero sí, justo ya pude soltar el obligarme a estar en un lugar específico, aunque también creo que es un muy buen método para empezar, ¿no? Tener un espacio ritual. Sí, como un espacio ritual en ese sentido, o sea, como que los lugares se van cambiando, ¿no? Sí. Poco a poco. ¿Hay algún viaje en específico que te haya marcado en ese sentido? Un viaje que me haya marcado. No, creo que más bien retomo pedazos de los viajes o de las cosas que he hecho después. En el momento no tanto, en el momento es más una idea o alguna cosa. Por ejemplo, una vez sí tuve un viaje a Colombia que me gustó mucho, y un día soñé con ese viaje. Desperté no queriendo que se acabara ese sueño, quería volver al sueño, y de ahí salió un cuento que se llama Un Momento, que no tiene nada que ver con Colombia ni con nada de esto, pero tiene que ver con estas ganas de quedarte viviendo en un momento ajeno al que estás viviendo en este momento. Sí, como en este momento es claro. Sí. Y creo que eso se rompe en la literatura también, ¿no? Como Totalmente. decir, bueno, no estamos aquí, sino en otro momento, en otro lugar. También mencionaste referente a la escritura como sanación. O sea, creo que eso es algo que súper me llamó mucho la atención de tu escritura. O sea, como que siento que también es una parte para poder sanar, ¿no? Y es esa parte creativa también que muchas veces nos cuesta trabajo, ¿no? ¿Tú cómo ves la escritura como un proceso de sanación? Creo que es súper funcional. Yo, bueno, te puedo compartir abiertamente que en 2018, cuando empecé a escribir ya de manera más formal, tenía una crisis en la que se puede decir que estaba disociado. O sea, yo no estaba muy conectado con mi cuerpo y mi persona. O sea, yo vivía de manera automática, por así decirlo. Hacía las cosas porque tenía que hacerlas, ¿no? Comía, dormía, hacía todo, pero sin cuestionarme por qué estaba haciendo lo que hacía. Si se me antojaba lo que comía, siquiera. Estaba muy desconectado, y la escritura empezó a reconectarme. Fue muy doloroso, fue
fuerte, pero fue muy poderoso. Creo que, claro que en todo este tiempo he tomado muchos tipos de terapias, psicológica, psiquiátrica, e incluso he entrado al mundo del Reiki, espiritualidad, varias cosas, pero sin duda la escritura fue lo que siempre me mantuvo en tierra, ¿no? Incluso si es para huir, te trae de vuelta, te permite conectar contigo. Entonces, sí, creo que la escritura es la mejor terapia que he tenido. Sí, más allá de, o sea, de todo lo demás, que sí es importante, al final de cuentas, pero sí es una parte también de, pues, como sincerarte contigo mismo, ¿no? Sí. O sea, como que es esa parte. Yo lo he sentido así mucho en tus escritos y sobre todo es muy, muy, como que siento que conectas también con los demás, o sea, Eso creo que fue lo más curioso de todo mi aprendizaje en la escritura. Yo empecé escribiendo conmigo y para mí. No estaba enfocado en lo que si a alguien le iba a gustar, si no le iba a gustar. No, en un principio no pensaba en nada de eso. Sin embargo, fue un día que estaba presentando un cuento, justo el cuento que se llama Casa Sola, el que da nombre al libro. Lo presenté en un pequeño fanzine y cuando estábamos en la presentación de este libro, de este librito, había público, pero público involuntario, no eran gente que estaba en una cafetería, que estaban escuchando lo que leíamos los demás. Y había una mujer musulmana que estaba escuchando mi cuento. El cuento es de una mujer que tiene relaciones sexuales para no sentirse sola, para sentir que alguien la acompaña. Y bueno, cuando terminé de escribir y ella, un rato después, cuando estábamos ya en el camino a la despedida, se me acercó y me agradeció por haber escrito eso, porque la hace sentir liberada. Para mí fue muy poderoso, primero porque era una mujer musulmana, ¿no? Creo que tenemos muchos quizá estereotipos en torno a la feminidad de una persona musulmana, y el hecho de que una persona así me agradeciera por escribir, porque había conectado con lo que yo estaba haciendo, fue pues una sorpresa. No era una persona de otro género, de otra realidad cultural, de otra edad, o sea, muy distinta a mí, y estaba conectando completamente con lo que yo estaba haciendo. Y fue cuando me di cuenta del poder que tienes para entender a las personas y para ser entendido a través de los cuentos. Fue cuando entendí eso, ¿no? Que es mucho más que, por más autorreferencial que sea un cuento, alguien más se va a apropiar y alguien más le va a generar algo, y eso es súper padre. Digamos que ese fue como el punto para que tú pudieras compartir tus cuentos. Totalmente, o sea, creo que fue el momento en el que dije, esto que estoy haciendo es mucho más relevante de lo que pensaba, ¿no? Me ayuda mucho a mí personalmente, internamente, pero también puede tener un efecto en los demás. Y claro, ahí también descubrí que tenía cierta responsabilidad, ¿no? Que lo que dijera podía tener un impacto positivo o negativo en las personas. También llegaron momentos en los que hubo personas que me decían, es que tú promueves el suicidio a través de tus cuentos. Entonces también claro que cuando publico y escribo procuro cuidar estos límites y decir, bueno, no, yo hablo de cosas que a mí me pasaron o situaciones con las que he convivido, pero no significa que esté promoviendo o validando algo, ¿no? Sí, esa línea es muy delgada, Sí. al parecer, como que siempre pasa que puede haber esos retos, ¿no? Y hablando también de retos, ahorita que mencioné la palabra, ¿cuáles otros retos has tenido que pasar para, pues, continuar con tu proceso creativo, en tanto a la escritura creativa? Vas a sacar un libro dentro de poco, entonces como que también, ¿cuáles han sido como esos retos difíciles para ti? Creo que hay dos, uno en la parte de la creación y otro en la parte ya de distribución. Voy a ir primero por la creación. De repente el tiempo, ¿no? Escuchaba que Stephen King, otro escritor que adoro, hablaba de dedicarle unas 8 horas al día a la escritura, ¿no? Y tener tu espacio específico. Wow. Y creo que son muy buenas ideas, pero también creo que van muy alejadas de muchas realidades, ¿no? Hay personas que no tienen esta capacidad o esta oportunidad de ocupar tanto tiempo, incluso hay gente que no tiene un espacio para sí mismo, ¿no? O sea, que no tiene una casa para eso. Entonces, creo que a mí me ha pasado últimamente que por los pendientes del trabajo, por los ritmos de la vida, no he tenido la capacidad de tener este momento libre para escribir. Y a veces, por más que te lo procures dar, estás muy abrumado como para poder continuar, ¿no? Entonces creo que
que esa es una limitante para muchas personas. Sí creo que se arregla con mucha disciplina, con imponerte un espacio, pero tampoco se trata de escribir a la fuerza. Creo que soy más de las personas que prefieren ocupar un proceso cuando sale natural. Y bueno, en la otra parte, en la distribución, mis 2 primeros libros, el primero fue publicado con una editorial colombiana y el segundo con una empresa argentina. Sí, sí, sí. Entonces, el traerlos a México, el poderlos estar distribuyendo, el hacer que estén disponibles en distintos territorios, es muy complicado. Para mi fortuna me he encontrado con que mucha gente ha tenido interés en conseguirlos, pero para mi desgracia, de repente ha sido muy complicado poder hacer que los libros lleguen a estos lugares. Sí, como que está muy difícil, sobre todo también para el viaje. Sí, totalmente. Sí, no me imagino también lo que lleva ese proceso, ¿no? También de pues, publicar un libro en ese sentido. Me gustaría a mí saber qué hubiera sucedido si no te hubiera pasado eso, ¿sabes? O sea, porque también estamos en otro punto en donde quizá alguien que te ve, te lee, dice, está viviendo el sueño. ¿Y yo por qué no vivo el sueño? Claro. ¿Qué hubiera pasado contigo si no hubieras conocido eso, no? A mí me gustaría conocer esa parte, ¿no? Sí, como, sí, ¿seguirías claro. con la escritura, no? ¿Tenías un trabajo extra, no? Algo distinto, claro. Un plan distinto, sí. ¿No? Mira, lo primero es, justo mi primer libro está dedicado a Marlon, que es mi perro. Era mi perro, murió. Y la dedicatoria es que le agradezco por ser... por permitirme ser el autor de estos cuentos y no un personaje más de ellos, ¿no? Porque la mayoría de los personajes se suicidaron. Entonces, creo que eso, ¿no? Uno de las maneras en las que bien se pudo haber acabado todo fue que uno de los intentos de suicidio que tuve en algún momento hubiera sucedido, ¿no? Y esto es algo con lo que he lidiado básicamente desde 2016, casi 10 años, con ideación suicida por un padecimiento llamado distimia, que es una especie de depresión crónica, no es lo mismo, pero como para sintetizarlo. Pero bueno, o sea, creo que sí, justamente he tenido muchas oportunidades de que todo se detenga antes. Y pues es complicado porque justo, ¿no? Es lo que estoy viviendo ahora también es producto del esfuerzo que me tomó salir de eso. Es proyectar la depresión, proyectar toda la tristeza, toda la oscuridad que tenía dentro en los cuentos para que no se quedaran en mí. Y justo, ¿no? Es gracioso porque era mucho miedo a la soledad, mucho miedo a muchas cosas que me llevaron a justo a la compañía, la apreciación, la aceptación del público. Entonces es paradójico que justo el miedo me llevó al otro lado, ¿no? Porque también te puede llevar justamente al agujero. Y bueno, creo que sí pudieron pasar muchísimas cosas en mi camino. Pero estoy contento de ser una de esas personas que no se rinden, no se sueltan. Creo que tengo mucho miedo de algún momento de suicidarme, pero también tengo cierta certeza de que no va a ocurrirme, que siempre voy a buscar la manera de evadirlo. Y eso es bueno porque, digo, tristemente no es el destino de todas las personas, y con destino me refiero al final, no que esté dictado. Sí. Hay algo interesante que dices, bueno, yo soy psicóloga. Dentro de la profesión hay algo que llamamos personalidades, que las enfermedades mentales o enfermedades también como el cáncer, como otro tipo de enfermedades, se pueden sobrellevar de una manera más positiva a través de la personalidad de la persona, ¿no? Ya sea positiva. De hecho, ahorita no recuerdo exactamente el tema. Mi maestra de clínica, que también nos daba psicología de la salud, que dentro de eso va también, nos mencionaba hasta códigos en los que, dependiendo hasta la personalidad, desde que naces, la que heredas, el temperamento, influye en cómo tú sobrellevas las enfermedades, ¿no? Yo como tú también he padecido depresión, entonces creo que hay algo interesante que veo reflejado de mí en ti, que es la forma positiva en la que quieres sobrellevar esto y cómo lo has canalizado
hacia el arte, ¿no? En este caso la escritura, ¿no? Y sí, claro, todo lo que va dentro de tus textos es un reflejo de ti, ¿no? Y justo algo que mencionabas, que la gente dice, es que hablas de temas como el suicidio, ¿no? Y a lo mejor no tienes miedo de que las personas al leerlo se vean reflejados en querer repetir esos patrones. Y creo que cuando tú lees sobre algo que te ha parecido, que te sientes identificado, ¿no? A veces llevas un momento de quiebre, ¿no? Me acaba de pasar apenas, estaba viendo un documental de Jessie Joy, donde esta chica vivió algo similar a lo que yo viví. Y cómo lo manejó ella y la forma tan parecida que lo manejé yo. Y cómo a final de cuentas los caminos nos llevan a diferentes soluciones. En este caso tú has tomado el arte como un camino de canalización, de justamente expresar lo que tú sientes y tomar símbolos como en este caso tu perrito para darle esa importancia dentro de tu vida de escritor. Sí, totalmente, y justo, ¿no? Muchas personas piensan que pues este es un libro de aventuras porque se ve como muy alegre, pero en realidad es una oda a la nostalgia, a todo esto que yo sobrepasé. Y sí, es como algo mucho más duro de lo que parece, pero al mismo tiempo también creo eso, ¿no? Creo que la gente puede conectar porque con un perro es muy fácil conectar porque traen una carga de ternura, traen una carga de muchas cosas positivas. Y totalmente, sí, Francisco Tario, ¿no? Escribió un cuento llamado El Sabueso. El Sabueso narra la historia de cómo percibe a su dueño. Y dice, aunque me golpees y tenga hambre y sufra, pero estamos los dos juntos, ¿no? Y lo curioso es que el personaje era un poeta, es un poeta, ¿no? Que lucha por como sobrevivir en el mundo, ¿no? Entonces, el perro, pues trágicamente igual, ¿no? También como el poeta, pero pues el sabueso lo recuerda como alguien de compañía, a pesar del hambre, de los golpes, de la rabia, porque luego a veces comenta, hoy fuiste tierno, pero mañana no sé cómo te vas a comportar, o al rato que despiertes con el hambre, ¿qué vas a sentir, no? Y eso creo que está muy, muy chido, ¿no? Sí, totalmente. Porque justo lo que dice él, y conectas, a lo mejor tú al leer ese cuento vas a conectar, a lo mejor, y se hace un círculo, a final ¿no? de cuentas, el arte es para mover emociones. Sí. El arte, ese es el objetivo del arte en general, ¿no? Que las emociones y el arte tienen algo que ver, que es que no se humanizan tal cual, pero justo tú decías, no somos seres solamente sociales o materiales, somos seres espirituales, ¿no? Y las emociones son algo muy importante dentro, justo hablábamos con la chica, la bailarina, ¿no? ¿Qué quieres conectar? ¿Qué transmites con tus movimientos? ¿Qué transmites al cantar, al interpretar una historia? Porque la música es una interpretación de un cuento, por ejemplo, de una historia. Te está contando algo, ¿tú qué quieres decir con ello, no? Entonces creo que al conectar estas emociones hace que justo los simbolismos, ¿no? A lo mejor si lees y dices, uy, a lo mejor si tú lees la historia que él dice, dices, conecto con eso. Pues con lo que conectaste, ¿no? Con la mujer musulmana. O sea, toda esa parte creo que también en las ferias del libro, por ejemplo, igual también como que creo que ese es un buen momento para poder ver ese resultado, ¿no? Del trabajo. No solamente de lo creativo, sino también pues como tal conectar con los demás. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Es bien duro, justo entrando en esto. Bueno, primero quiero acotar que Marlon era muy importante para mí porque en un momento, en mi primer intento suicida, él fue el motivo que me detuvo. Mi familia estaba de viaje y pensé, ¿quién le va a dar de comer? Eran 2 días los que faltaban. En realidad no se iba a morir el perro si no comía por 2 días. Pero creo que era el pretexto que yo estaba buscando. Creo que me aferré a él. Y bueno, por casi 10 años representó esa ternura y esa pulsión de vida. Entonces, sí, totalmente, ¿no? Creo que el valor y el significado de él está muy impreso en los cuentos, porque aunque no aparece en los cuentos, o aparece en un par de cuentos, un perro, en realidad su valor es justo todo lo tierno, todos los recuerdos y todo lo que mis personajes están aferrados para seguir con vida, ¿no?
Y volviendo al tema de la conexión, sí me han pasado cosas muy fuertes. En una presentación, al final de una presentación se me acercó una señora y me preguntó ¿cuál de los dos libros hablaba más de suicidio? Y le dije que Casa Sola quizá tenía más parte depresiva, pero le pregunté por qué lo preguntaba y me comentó que su hijo se había suicidado. Para mí fue un... saber cómo reaccionar. Ella quería entender a través de mi libro qué había pasado por la cabeza de su hijo. Eso fue muy duro, fue muy triste y bueno, le dije, sí le recomiendo leer Casa Sola si quiere entender qué pasaba por la cabeza de su hijo, pero también le regalé una copia de Bitácora de Viaje para que viera que había más posibilidades, más salidas, más caminos. Digo, no es un libro precisamente optimista, pero creo que sí puede ser una contraparte más luminosa de Casa Sola. Y bueno, en otras presentaciones me ha pasado que gente llega y me dice, no, pues mis papás nunca me aceptaron. Me siento muy identificado con muchos de tus cuentos porque abordo muchos temas de sexualidad y bueno, en este caso este chico no había sido aceptado y se identificaba mucho con eso y después me compartió que mis papás ya murieron los dos, soy una persona huérfana, entonces de repente sí, tocas muchas fibras que tú no sabes, ¿no? Otra vez volvemos al hecho de que todas las personas tienen muchas historias detrás que no conoces y no sabes cuánto tus historias pueden hacerle ruido a ellos. Entonces, creo que es la parte que más me gusta de después de haber publicado, el poder conectar con otras personas. Creo que para mí hay tres procesos mágicos en todo esto. El primero es el poder crear, el poder hacer una catarsis a través de lo que escribes. El segundo es el poder hacer comunidad con otros escritores a través de lo que ya escribiste. Y el tercero es conectar con los lectores, ¿no? Conectar con la gente y que la gente pueda sentirse abrazada. Es muy paradójico que aunque mis cuentos son un tanto oscuros o pesarosos, para muchas personas han sido como un abrazo, ¿no? De entendimiento sobre sus propias experiencias, de liberación, ¿no? De poder justo, ¿no? Decir sin haberlo dicho ellos lo que necesitaban sacar de sí mismos, ¿no? Ha sido muy especial eso en este camino. Creo que es lo que más me gusta. También mencionabas un tema sobre la sexualidad, o sea, creo que eso también es, o sea, ¿considerarías que es como un referente en tus textos o...? Sí, totalmente. La verdad es que en un principio yo quería evitar eso, quería evitar convertirme en un escritor de nicho, por así decirlo. Pero bueno, justamente las personas que más se han identificado con mi obra pues son las personas de la comunidad LGBT y no puedo evitarlo y también es importante, ¿no? Porque justo somos a veces quienes más necesitamos representación, proyección, identificación. Entonces, sí, la mayoría de mis personajes son LGBT, son personas trans, son personas pues gays, todo tipo, ¿no? De personas. Entonces, definitivamente es con lo que muchas personas han conectado y también, bueno, es lo que me ha abierto muchos espacios. Por ejemplo, hay un foro cultural llamado Somos Voces, que es el lugar donde más se han vendido mis libros, el lugar que más me ha abierto las puertas para poder vender. Entonces, sin duda, está muy conectado no solo con mi obra, sino con mi público. Sí, en general creo que es como esa parte también de creación de comunidad en ese sentido, ¿no? O sea, como que ha sido esa puerta para que pues tú puedas como igual también expresarlo, ¿no? ¿Qué otros caminos tú te imaginas al momento de escribir? O sea, ahorita que ya estás con tu tercer libro en puerta, o sea, ¿qué otros caminos te esperan? Mi espacio, lo que más me ilusiona es la música. Siempre es lo que más me ha gustado. De hecho, durante la pandemia me compré un teclado y empecé a aprender a tocar. Y bueno, mi tirada es, también no lo voy a forzar, pero algún día publicar algún álbum, ¿no? Creo que justo yo hago cuentos porque no he podido hacer música, pero me encantaría hacer un disco, ¿no? Y creo que tengo muchas cosas que decir y es lo que más me apasiona del arte. De hecho, bueno, hablé mucho de los autores que
que me inspiran, pero creo que mis mayores inspiraciones son musicales. Incluso en la parte lírica me he enfocado mucho en artistas como Martin Gore, el letrista de Depeche Mode, David Bowie definitivamente, Madonna, están muy presentes de repente en lo que escribo. De alguna manera me han influido muchísimo. Entonces, si hubiera algún otro camino que me encantaría explorar, es la música. ¿Has escuchado a Anna Barney? No. ¿No? Pues es un... ¿cómo se llama? Cuando... es una hermafrodita. Okay. Una hermafrodita que pues crea música evidentemente, pero gótica. Okay. Entonces ella tiene como una condición en la que dice que es un ensamble de sombras, ¿okay? Entonces es Sopor Aeternus and Ensembles of Shadows. Okay. Entonces ella lo que hace es crear música tipo gótica, ahorita que mencionaste Edgar Allan Poe, ¿no? Como entre... Pero toda su plática, por ejemplo, hay una canción que se llama... mira, estoy bueno para aprenderme de la música. Pero precisamente habla sobre de cómo elegir a la persona que amas. Okay. Porque cómo elegirlo cuando te sientes distinto, te sientes de una manera, ¿no? Y habla de todas las partes. Y de eso va básicamente su obra, ¿no? O sea, su obra es muy gótico, muy instrumental, ¿no? Es algo que también tiene mucha orquesta, pero está padre porque creo que con el tema que estás diciendo, creo que va ligado hacia todo ese tema. Aparte de que ella o él, porque pues es hermafrodita, abarca siempre mucho su tema de la niñez. O sea, su tema de la niñez siempre fue mucha tormenta, muy tormentoso. Entonces estaría padre que le dieras ahí una ojeada. ¿Por qué? Porque tiene un disco llamado Poética. Entonces, de todo lo que escribió Edgar Allan Poe, de los cuentos, okay, se basa para hacer su música. Wow. Entonces te recomiendo Poética y te va a gustar mucho, ¿no? O sea, ahorita que estás hablando de eso, pues también está Alan Parsons, ¿no? Claro. Alan Parsons con Orwell, ¿no? Con Edgar Allan Poe, tiene de hecho una canción que se llama Dr. Jekyll y Mr. Hyde, tiene lo que es también apegado a también, ¿no? A lo mejor sale de un escritor, pero también está pegado a lo que es la Sagrada Familia del arquitecto, ¿no? De Gaudí. Entonces, dale una ojeada a Sopor Aeternus, Anna Barney. Sí, hay ejemplos muy interesantes de esta intersección entre la música y la literatura. También está, por ejemplo, Pink Floyd con su álbum Animals, que es basado en el Rebelión en la Granja de George Orwell. O, bueno, una de mis artistas favoritas se llama Marianne Faithfull. Murió este año y, bueno, su último trabajo fue ya después de tener coronavirus y casi 80 años, con la voz raspadísima, simplemente declamar poemas, porque no podía hacer más, ¿no? Poemas musicalizados. Y justo, la verdad es que me encantaría en algún momento hacer algo así, ¿no? O sea, contar historias. Bowie escribía muchos libros, escribía muchas canciones que eran como si fuera un libro, ¿no? Eran historias, era algo muy cinematográfico, sí, de pronto. Entonces, de hecho, los personajes, ¿no? O sea, cada álbum tenía como un personaje. Un alter ego, una historia, un concepto. Precisamente. Sí, justo. La verdad es que también eso es para mí muy importante. Escribo cuentos y no novelas porque siento que al escribir un cuento es como si estuviera publicando un álbum musical, ¿no? ¿En qué orden va a ir? ¿Qué va a cerrar? ¿Qué va a abrir? ¿Qué ritmo va a tener? Eso me gusta mucho, me apasiona muchísimo la parte de los álbumes y la música, entonces... Digamos que incluso está como en tu estructura, ahorita que lo estás mencionando, es básicamente lo mismo, entonces sí, como que está muy conectado también en una parte en ti y en los libros que publicas, ¿no? Y de hecho todos los libros que he escrito tienen alguna canción referente a la música, alguna canción que es el título de una canción, o digo, algún cuento es el título de una canción. Y bueno, el próximo libro, sí no me puedo spoiler mucho, pero sí te puedo decir que se llama Monstruos Aterradores porque está inspirado en un álbum de David Bowie que se llama Scary Monsters and Super Creeps. Y bueno, justamente es un juego donde quiero deconstruir la monstruosidad pensando en todo lo que puede ser monstruoso. En realidad no son meramente cuentos de terror, tiene cuentos de terror, pero una buena parte de ellos son historias de personas que son vistas como monstruos por la sociedad, ¿no? Personas trans nuevamente, indigentes, personas de color, ¿no? Todo lo que la sociedad ha segregado y ha hecho monstruoso. Entonces es como una celebración de lo diferente a través de lo monstruoso. Y justo es un homenaje a David Bowie, que tiene un cuento que está inspirado específicamente en él y en su obra.
Pues está bastante, o sea, como que me dejas casi sin palabras, porque me gustó mucho esa parte. Y pues sí, no veo que esté peleado en ese aspecto de la música con la escritura. O sea, Totalmente. en la música es como hecho performance o algo. No, he escrito canciones, he compuesto, primero hago la música y después escribo las letras, pero la verdad es que estoy tan acostumbrado a este ritmo musical en los versos que termino haciendo un poco poesía, y de mi poesía no me siento muy seguro, entonces por eso creo que todavía no he llegado al punto de querer publicar algo de lo que he hecho, pero sí he escrito canciones y tengo ahí unas 4 o 5 ya creadas, armadas y un poco ensambladas. Que de hecho justo, ¿no? De ahí nace la poesía, de la lírica, ¿no? Totalmente. Y pues ahorita que estás hablando de esto, pues lo que antes hacía Julio Jaramillo, por ejemplo, ¿no? Eran realmente poesía y cuentos y te los empezaba a narrar. Hay una canción que ahorita se llama, no me acuerdo, se llama Bodas Sangrientas o algo así, pues narra sobre una chica que sale de su tumba de un chavo que está obsesionado, de un señor que está obsesionado y que al final de cuentas quiere casarse con su chica, entonces salen de la tumba, entonces empieza a narrar toda esta historia. Okay. Está muy padre la canción, pero está terrorífica. Claro. Pero el cómo te la canta dices, me gusta la canción, pero qué terror, pero qué onda con lo que hacen, ¿no? Pasa mucho, perdón, con la cumbia o muchos de estos ritmos, la salsa, Sí, que tienen letras súper oscuras, pero la gente está bailándolas en las bodas como si fueran algo muy alegre, ¿no? Algo es muy súper normal, interesante. Sí, correcto, ¿no? Hay... Sí, Simón el Gran Varón, la de los Estoy años como- 1600, o sea, sí. Estoy bailando, pero estoy teniendo la peor recaída de mi vida. Sí, O sea, en este sí, segundo. sí. Yo creo que justo eso estaría padre que lo hicieras en tu escritura, ¿no? De que digas, sí estoy hablando del suicidio, pero te está gustando, ¿cómo ves? Ajá, O sea, estoy disfrutando ¿sabes? esto, Es sí, que salsa, totalmente. ¿sabes? Sí. Ajá, ¿no? O sea, sí, es que prácticamente la salsa tiene muchas de suicidio y de secuestro. O sea, la salsa Sí. es un gran punto para hablar y bailar. Es que es muy social y es muy Sí, latinoamericana, obvio, ¿no? Y lo obvio, latinoamericano está muy arraigado a la muerte, a la oscuridad. Sí, es Pero como... es que antes no era nombrado como tal ahora. O sea, Sí. ahorita ya son cosas como que es la no estaba nombrado. Y Sí. como no estaba nombrado, Se podía hablar. Sí. Sí, claro, o sea, no tenía un nombre, tenías que describirlo. Creo que esa parte Ujú. es un reto de la escritura al día de hoy. Totalmente. mucha de la música de antes no tenía nombre, ahora ya todo tiene nombre, ¿no? Pero no tenía nombre, hay muchas que son, ay, y ahora dicen, ¿cómo que el apagón es de Ajá. una... Sí. Es que el apagón sí tiene su... Y ya Si fue la tú lees... bailando. Ajá, con Así el normal, apagón, digo. un señor, Sí, totalmente. ¿no? Llegó y me tocó y algo así, ¿no? Y también algunas de Gloria Trevi que narran justamente lo que vivió dentro de... Sí, dentro de una relación así. Sí, o sea, está muy oscuro, la música y la literatura están muy oscuras, ¿no? Totalmente, o sea, creo que son una muy buena oportunidad para sublimar cosas súper oscuras, pero justo a veces la gente puede malentenderlo a que está recayendo en una justificación, una apología de algo, pero no, creo que es bien importante que se hablen de los temas, ¿no? que estén sobre la mesa. Creo que, por ejemplo, muchas personas me preguntan cómo prevenir el suicidio. Creo que hablarlo es una buena manera, creo que el abordarlo es una oportunidad para que la gente que está sintiendo una ideación suicida pueda encontrar un espacio para prevenirlo. En cambio, si no sabes cómo se llama algo, ¿cómo lo vas a evitar? ¿Cómo lo vas a enfrentarlo? Creo que... Pero creo que es ¿Cómo un nombrar? tabú también, ¿no? Totalmente. O sea, es tabú. Yo creo que hoy en día, bueno, no sé, ¿no? Yo estoy muy como escolarizado, muy vieja escuela, ¿sabes? Bajo ciertos términos de literatura. Pero hoy en día me cuesta mucho entender temas nuevos. Tú estás diciendo que abarcas pues lo LGBT, no que me cueste entenderlo, sino que me cuesta escribir sobre eso. Claro. No lo vivo. Sí, es. Pero, y creo que es como tú dices, al no vivirlo, entonces leerlo te permite abrir sobre eso, ¿no? Sobre Totalmente. todo ese show. Y lo que tú hablas acerca del suicidio, eso también es un tema que el día de hoy en jóvenes, la depresión. Algo que ha hecho creo que las redes, bien o mal, es hablar mucho de eso, pero también llevarlo a un extremo muy, yo creo que a veces muy cruel, ¿no? Porque es como... Es que ya lo hacen como algo... El morbo, un espectáculo. Fíjate lo que hizo el TikToker o el famoso Lizigi, ¿no? Que Ah, se burló sí. de las enfermedades Sí, mentales. sí. Entonces, también es un arma de doble filo. Totalmente. Sí, No, evidentemente. porque eso no existía antes del COVID, eso no existía. Eso solamente era
solamente parecía como, sí existe, pero no se hacía una burla de ello. Cuando empezaron Totalmente. los TikToks, Sí. tal, mucha gente terminó muy deprimida por todo lo que vivió. Sí. Las pérdidas Sí. humanas, de familiares, el encierro, el aislamiento. Claro, el contexto. El ser humano no está capacitado para estar totalmente pasando. O sea, entonces fue un estrés, una ansiedad. Y es justamente el estrés y la ansiedad se pone de moda porque ahora todos tienen estrés y ansiedad, que eso mismo provoca un sobrepensamiento y justamente el suicidio. Porque empiezas pues el objetivo, llegas de no hacer nada, estar encerrado, a tu de Sí. la ciudad, de la vida, del trabajo, entonces no sabes asimilar. Realmente no hay una inteligencia emocional acerca de ello. Entonces, ¿qué pasa? Pues estoy deprimido, a lo mejor ni siquiera estoy deprimido, simplemente tiene que asimilar. Es un día malo ya. Sí, o sea, Sí. simplemente Entonces ya lo llevan a un extremo completamente más diferente, ¿no? súper Sí. grande, y no es a ese extremo. Y justamente ya el tema delicado que es la distimia, la depresión, todo eso lo llevan a lo que ya es una desinformación para las personas. Sí. Claro. Y sí, a lo mejor no solamente se conoce la historia y la ciencia ficción y el escritor, también la parte de la educación, de la inteligencia emocional puede ser a través de la escritura. Totalmente. Eso Sí, es sí, algo que captaste, ¿no? sí. Mira, justo ahorita que hablabas de la pandemia, para mí primero fue muy distinto a muchas personas porque para mí fue un descanso. Yo tenía muchos problemas de ansiedad social, de no me gustaba estar fuera, y encerrarme con mi familia fue estar protegido, ¿no? Pero justo fue muy, muy distinto a lo que mucha gente vivió, que Precisamente. fueron pérdidas humanas, fueron pérdidas de trabajo, fueron varias cosas muy complicadas, pero al mismo tiempo me tocó ver eso, ¿no? Me tocó ver que mientras yo llevaba años viviendo con depresión, con ansiedad, con varias cosas, algunas personas apenas estaban descubriendo estos términos o el significado real, ¿no? Porque la palabra existía, pero no lo habían vivido, y creo que a mucha gente le tocó vivir la ansiedad por primera vez en esos periodos, y ya fue muy distinto, ¿no? Porque también creo que estaba muy normalizado échale ganas, Sí, y el totalmente. vivirlo y experimentarlo fue entender, ¿no? Que era mucho más que un tema de buena voluntad y de querer estar bien, que se requerían más cosas. Entonces creo que fue muy doloroso y al mismo tiempo también fue un poco necesario para la sociedad ponerse a ver esas cosas, ¿no? Voltear a ver esas cosas. Lo triste es justo cayó en estos grupos de personas que banalizaron la situación, que caricaturizaron la situación, y que pues todavía esta herida no ha terminado de sanar en muchas personas, Sí, entonces como para estar jugando con esto. Sí, es muy, o sea, como que es esa parte donde el sistema te exigía mucho, ¿no? De, Sí. no, tienes que ser productivo, tienes que ser, tienes que continuar con ese estilo de vida, o por ejemplo, había pues también ese tipo de influencers que, o sea, como que decían, mi rutina, pero pues estás en un departamento, Claro. pues lujoso, así, tienes todas las comodidades a la mano, o sea, Sí. tienes el equipo para trabajar en casa, o sea, como que no es la realidad precisa para todas las personas. Totalmente, sí, o sea, hay personas que, incluso esto, ¿no? Yo podía hacer ejercicio en mi casa. Hay gente que no tenía espacio para eso. De Y, hecho. y creo que también en esto ayuda mucho la literatura, en entender que no todas las realidades son iguales, que no todas las realidades Precisamente. son para todos, o sea, entonces justo, ¿no? Creo que volviendo a la literatura es un muy buen espacio para sensibilizarnos y entender, ¿no? Algo que a mí me sirvió mucho al poner otro tipo de personajes, otro tipo de edades, de arquetipos en mis historias, fue que las personas intentaran ver que todo el mundo está viviendo una guerra interna todo el tiempo, ¿no? Eso sí. Entonces eso puede ayudar bastante a pues ser un poco más amables. O sea, creo que si hay alguna diferencia social que me gustaría que dejaran mis libros, más allá de todo esto, es esta sensibilidad para entender, ¿no? Y creo que falta mucha amabilidad. Creo que nos hemos vuelto muy impacientes Sí. y muy violentos como seres, y creo que con un poquito de sensibilidad y empatía podría volver un poco... Bueno, el mundo siempre ha sido violento, ¿no? Pero saber un poco más de paz, de darnos cuenta que todos buscamos lo mismo, que es estar en paz.
Y sobre todo estar en paz con uno mismo, Con ¿no? uno En mismo. esa parte. Y Sí. creo que eso es lo que hace que pues la literatura y la escritura pues te ayude Totalmente. principalmente a pues plasmarlo y crear comunidad más que nada. Sí. O sea, como que estamos muy, o sea, creo que son tiempos muy violentos en tanto que pues ya nadie está como muy unido a las cosas, ¿no? O sea, a la inmediatez, todo eso Sí. también es otro tema que podemos estar hablando. Pero, o sea, es precisamente eso. Y creo que parte de lo que tú escribes y pues que otros escritores que igual también pues buscan encontrar pues su forma de escribir, pues pueden usar como ejemplo esta parte, ¿no? Totalmente. Para poder, Sí, para poder sí, sí. expresarse mejor, ¿no? Ya, algo que yo siempre he dicho es que algo que nos puede hermanar a todos los seres es la tristeza, ¿no? Es algo en lo que todos nos podemos entender porque además es un momento en el que nos obliga a reflexionar, ¿no? La tristeza nos obliga a ponernos introspectivos. Entonces, justo creo que si pudiéramos tocar las tristezas de otros, podríamos ser más empáticos. Y eso, creo que es más fácil también conectar con la gente a través de su tristeza que de su felicidad, porque quizá los anhelos pueden ser muy distintos, pero creo que los miedos y los dolores son más fáciles de reconocer para las personas y ahí es más fácil conectar. ¿Y qué mensaje le darías a un escritor que pues todavía no está como muy decidido a compartir sus escritos o su arte? Lo primero es eso, ¿no? Escribe. O sea, suena muy simple, pero de repente queremos esperarnos a estar listos o a tener detrás ya un aparato muy complejo para poder hacerlo. Y creo que no, creo que tienes que empezar haciéndolo. También, bueno, sí procura ser disciplinado y hacerlo constante. Y algo que les diría, bueno, va muy en contra de algo que muchos escritores dicen, pero muchos hablan de encontrar una inspiración en alguien más e imitar a otros escritores incluso, ¿no? Creo que es muy válido, pero también les diría, yo le diría a los escritores, intenta encontrar tu propia voz, intenta encontrar lo que tú eres, no intentes ser alguien más, no intentes llegar a ser un escritor, otro escritor por más que lo admires mucho, ¿no? Busca qué escritor eres tú, qué tipo de arte estás escribiendo, qué tipo de cosas son las que realmente te están tocando. Y también eso, ¿no? En un principio, no busques agradar a tus lectores. Piensa en lo que tú querrías leer, ¿no? Ahí vas a encontrar una autenticidad, porque de repente estamos tan enfocados en complacer. Ajá, sí. Que no se vuelve genuino, no se vuelve natural. Y creo que es necesario un poco de egoísmo en un principio, de verse a sí mismos, de ver cuáles son sus inquietudes, sus intereses, sus deseos, sus anhelos. Entonces les diría eso, ¿no? Escriban, sean muy... Véanse a sí mismos, léanse a sí mismos a través de sus letras. Sí, yo creo que lo primero que escribí que me hizo desbloquearme como escritor fue un autorretrato. En una clase justamente era un autorretrato escrito, ¿no? Y ahí fue pues obligarme a ver quién era yo. Y una vez que yo pude decir quién era yo, pues podía crear personajes, porque yo ya sabía qué personaje era yo. Entonces, ese ejercicio quizá le podría funcionar a muchas personas para empezar a escribir también. De acuerdo. Bueno, con esto, pues muchas gracias por tu tiempo. De verdad agradecemos mucho que te hayas tomado la molestia también pues de compartir una parte de ti y sobre todo que pues nos vengas a inspirar más que nada, o sea, porque hay que creerse que se puede, o sea, que somos artistas, ¿no? Totalmente, sí, es eso, también creérsela, ¿no? De tomárselo en serio, no demasiado en serio, también creo que a veces no tomarte tan en serio es muy necesario para que no te caigas en que esto se vuelva algo que te encierre en una cárcel, pero sí tomárselo un poco en serio. Y no, al contrario, gracias por la invitación, muchísimas gracias por la conversación y por el espacio. Claro que sí, pues muchas gracias a todos y a todas y nos vemos pronto.